Buenos días. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía de este quinto domingo del tiempo ordinario. Vamos a tener como intención para esta Santa Eucaristía, en acción de gracias a Dios Todopoderoso, a la Virgen del Carmen, a San Andrés, Beato José Gregorio Hernández, y pidiendo por la salud de Rafael Pinto. De igual manera, por el eterno descanso de María Díaz de Rosales, Ramona Cristina Peña de Blanco. La otra hojita que le entregaron a ustedes, la otra hojita que le entregaron ayer le trajo. Sí, ahí están los finales. Ramona Cristina Peña de Blanco, Juana Urbina de Duarte, José Ramón Rondón, Ana María Rojas, María Matilde Goncalves, Antonio Goncalves, y por todas las benditas ánimas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Dios de la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. Pecador que soy pecador, ten piedad de mí. Soy pecador que soy pecador, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Pecador que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Que soy pecador, que soy pecador, ten piedad de mí. Glorifiquemos a Dios cantando. En el cielo y en la tierra, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz.
Oremos. Señor, que tu amor incansable cuide y proteja siempre a estos hijos tuyos que han puesto en tu gracia toda su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse y escuchar atentamente la palabra de Dios. La lectura de este día gira en torno a la llamada de Dios, que siempre sorprende a Isaías, a Pablo, a Pedro y a los primeros discípulos. Todos ellos descubren ante la misión tan desproporcionada que recibe por parte de Dios, su indignidad e incapacidad. Escuchemos muy atentos este mensaje, porque Dios sigue llamando y hoy nos toca a nosotros. Lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenas de valor. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios, que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa.
Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Le transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la grandeza de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Del Evangelio de Lucas, Jesús es un buen predicador, pero no quiere serlo solo. Por eso busca compañeros para la misión y envía a remar mar adentro. Este llamado es para nosotros hoy, que debemos cumplir. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que le alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron seña a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de asistir a la Santa Eucaristía en este quinto domingo del tiempo ordinario, de poder escuchar su palabra, de poder percibir tantas bendiciones que Él cada día derrama sobre nosotros. Hoy le pedimos que envíe su Santo Espíritu para que, habiendo escuchado esta palabra, la podamos meditar, la podamos reflexionar y la podamos hacer vida en cada uno de nuestros corazones. Hoy el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, del versículo 1 al 11, nos presenta el llamado de Pedro y nos presenta también la pesca milagrosa. Cómo estos hombres, Pedro y sus amigos, estaban tratando de echar las redes toda la noche sin poder pescar nada, sin poder lograr algún fruto de sus esfuerzos. Y así estaban lavando las redes, tal vez un poco cansados, decepcionados, un poco tristes porque no podían llevar el pan a sus casas, porque no podían tampoco hacer algo de dinero para el sustento de su familia. Sin embargo, en ese momento en el que pensaban que ya no había nada que hacer, en ese momento en el que estaban decepcionados, tal vez renegaron y sintieron pues el peso del cansancio. Sin embargo, dice la palabra que Jesús subió a una de las barcas, a la de Simón. Subió a la barca de Simón y le pidió que alejara un poco la barca de tierra. Y desde allí comenzó a enseñar a la multitud. Fíjense bien la pedagogía de Jesús. No buscó un lugar o una tarima o algo estrepitoso o algo así magnífico para predicar la palabra, sino que simplemente desde lo que tenía a la mano, desde esa barca sencilla de Pedro y también en compañía de Pedro, que era un simple pescador, el Señor desde ahí pues comienza a hablarle a la gran multitud que venían a ver a Jesús, que creían en su palabra y en su autoridad cada vez que predicaba, y respaldaba esa predicación también con los milagros, con los prodigios que realizaba en medio de la población. Y Jesús al principio no le dice nada a Pedro, simplemente le pide el favor de que le preste su barca para predicar. Pero dice la palabra que cuando terminó de hablar a toda la multitud, le pidió otro favor a Pedro, que llevara la barca mar adentro y echara las redes para pescar. Fíjense la petición que Jesús le hace a Pedro. Imagínense ustedes Pedro cansado,
tratando de pescar toda la noche, decepcionado porque no había podido pescar nada, y que Jesús le diga que vuelva a tirar las redes. O sea, fue como algo fuerte para él, ¿no? Sin embargo, Simón le dijo a Jesús: Maestro, hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Y dice la palabra que así lo hicieron, y fue tanta la abundancia de pescado que recogieron que casi se rompían las redes y casi se hundían las barcas. Imagínense pues la decisión de Pedro, cómo le lleva a obtener un milagro de Jesús, el hacerle caso a Jesús, el escuchar su palabra y ponerla en práctica, cómo le trajo bendiciones para sus vidas. Ahora bien, queridos hermanos, Jesús, delante de los apóstoles, al principio no era reconocido como el Mesías, como el Hijo de Dios. Sin embargo, después de este milagro, de la pesca milagrosa, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros se llenaron de asombro al ver lo que Jesús había hecho. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, que eran hijos de Zebedeo y eran compañeros de Simón. Lo cierto es, queridos hermanos, que Jesús después le hace otra petición. Les dicen: no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Y luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Pues bien, queridos hermanos, muchas veces también este llamado lo podemos ver reflejado en nuestra vida. A veces estamos pescando sin fruto alguno, pero es cuando hacemos las cosas simplemente desde nuestras fuerzas humanas, y a veces nos cuesta confiar en esa palabra del Señor. A veces nos cuesta decirle a Jesús que no es mi trabajo, sino su trabajo, no es mi obra, es la obra de Dios. Uno simplemente es un instrumento en esta pesca por este mundo, en esta predicación del Evangelio, en esta evangelización. El Señor es el que fructifica el trabajo que dignamente realizamos como hijos de Dios. Pues bien, a veces es necesario alejar la barca de nuestra vida del bullicio del mundo. Jesús se subió a la barca de Pedro y lo alejó un poco de tierra. También nosotros tenemos que en algún momento alejarnos del mundo, de sus ruidos, de tantas cosas que a veces opacan la voz de Dios y nos impiden escuchar el mensaje de salvación. A veces esa barca de nuestra vida también sufre muchas tormentas y a veces balanceada por las olas del mar, por las tempestades, y esto también nos impide ver claramente la voluntad de Dios en nuestra vida, por las preocupaciones, y también cuando muchas veces esa barca de la vida no cosecha los frutos que esperábamos. Sin embargo, queridos hermanos, cada vez que hacemos caso a la palabra de Dios y alejamos esa barca del mundo y nos adentramos en la oración, escuchando al Maestro de Maestros, al Rey de Reyes, vamos a sentir realmente esa presencia divina que nos acompaña. Y no solamente esto, sino que también vamos a escuchar, a obtener en nuestra vida esos milagros que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Pues bien, también Jesús nos pide ir más allá. Al principio solamente le pidió a Pedro que alejara un poco la barca de tierra, pero después le dice: vamos mar adentro, rema mar adentro, y vamos a echar las redes para pescar. También nosotros, queridos hermanos, en nuestra vocación como cristianos, en nuestra fe, es muy necesario que no nos quedemos en la orilla solamente, o en las cosas superficiales, o en la superficialidad, o solamente en la orillita de nuestra fe, sino que nos adentremos mar adentro, con todo lo que esto implica. A veces las tormentas del mar, a veces las dificultades, a veces el cansancio, pero Jesús nos pide que vayamos mar adentro, dum in altum, en latín,
rema mar adentro. Vamos mar adentro, porque no vamos solos. Jesús va en nuestra barca, Jesús nos acompaña. Y si Él nos acompaña, queridos hermanos, no habrá ninguna tempestad que nos pueda vencer y no habrá ninguna dificultad que pueda opacar la obra de Dios, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de otras personas. Esa barca de nuestra vida hay que llevarla mar adentro. A veces nos podemos quedar o podemos correr el riesgo de quedarnos simplemente en lo esencial, en lo básico de nuestra fe, pero el Señor nos pide profundizar esa fe. Nos pide que nos formemos más, que aprendamos, que conozcamos nuestra iglesia, que aprendamos más de la palabra de Dios, que leamos más las Sagradas Escrituras, el magisterio de la iglesia, los documentos de la iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, el Concilio Plenario de Venezuela, y así sucesivamente la doctrina social de la iglesia, por ejemplo, y muchas otras cosas que la iglesia nos ofrece para que también nos formemos como cristianos, obtengamos herramientas y de esa forma podamos ofrecer un mejor servicio donde obtengamos también una pesca milagrosa. Hoy Jesús, como a Pedro, nos llama no a ser solamente pescadores, sino también pescadores de hombres. Hoy es necesario, queridos hermanos, que nosotros creamos o seamos conscientes de que no somos cualquier persona en este mundo, sino que somos hijos de Dios, somos cristianos, somos pescadores de almas. Y a nosotros, queridos hermanos, el Señor nos envía, como a Pedro, a tirar las redes en el mar, a lanzar esas redes, a pescar almas, con la predicación de la palabra, pero también con el ejemplo y con todas las cosas maravillosas que Dios va colocando en nuestro caminar cada vez que le hacemos caso a su palabra. Pedro se reconoce que él es, aparte de pescador, un pecador también, pero el Señor le dice: no tengas miedo, te llamo para que seas pescador de hombres. Pues bien, queridos hermanos, el Señor nos llama a personas perfectas, el Señor llama a personas que estén dispuestas, luego lo va capacitando, lo va llenando de dones, de carismas, de herramientas, de todo lo necesario para que pueda responder según la voluntad de Dios. El reconocernos limitados, el reconocernos tan pequeños delante de la grandeza de Dios, el reconocernos que no somos nadie delante de Dios. Sin embargo, eso, queridos hermanos, nos hace grandes, porque al Señor le gusta que nosotros nos reconozcamos pecadores para Él darnos esa grandeza de la redención, de ser hijos de Dios, de ser parte de su reino. Y en la medida en que vamos cumpliendo la voluntad de Dios, queridos hermanos, pues también nuestra vida se va purificando, nuestra vida se va desgastando como un cirio en el altar para dar luz a los demás, pero no es en vano, porque al final la recompensa será grande. Y precisamente esta palabra de hoy es una invitación no solamente para Pedro, sino para cada uno de nosotros. La invitación está clara: echemos las redes. En este mundo, en esta historia, en esta parte de la historia que nos corresponde vivir, estamos llamados a ser discípulos misioneros del Señor, a echar las redes desde nuestra realidad, desde nuestro oficio, desde nuestra vocación, pues decirle al Señor: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, soy débil, soy pecador, soy limitado, pero quiero ser tu discípulo. Y así como el apóstol San Pablo, pues tener un corazón ardiente de amor y de celo apostólico para la evangelización, para la predicación de esa buena noticia de Jesús, que cada día nos alienta y nos va mostrando nuestro norte, el camino que conduce a la salvación. No nos guardemos, queridos hermanos, todas esas cosas maravillosas que hemos recibido de parte de Dios, sino que vayamos a ser discípulos de Cristo, vayamos a compartir eso que hemos recibido. La fe se vive, pero también se comparte. La fe se recibe y se fructifica cada vez que la vamos compartiendo con otras personas, en la medida en que vamos siendo capaces de asumir esa vocación que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Y como pueblo de Dios, como cristianos bautizados, podemos hacer muchísimo, desde el trabajo, desde el lugar donde nos desenvolvemos, desde nuestros hogares, ahí donde nos movemos y existimos,
estamos llamados a lanzar las redes. Pero ¿cómo es eso de lanzar las redes? Bueno, pues predicando la palabra de Dios, dando buen ejemplo, siendo personas de bien, cumpliendo la voluntad de Dios, y que a otras personas, al ver todas estas cosas, estos signos, pues también puedan decir: vale la pena seguir a Cristo, vale la pena entregar la vida por el Evangelio, vale la pena dejarlo todo para seguir al Maestro. Como Pedro, que dejándolo todo, dejando su oficio de pescador, se lanzó a esa aventura de seguir a Cristo para ser pescador de almas. Que la Santísima Virgen María acompañe nuestros pasos y que cada día podamos sentir su protección maternal en ese caminar de la vida mientras vamos lanzando las redes para pescar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, vamos a hacer ahora profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido y por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde el día de venir a juzgar a vivos y muertos, queda en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Al Santo de Israel y al Señor de la historia, oremos en nombre de toda la humanidad diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Para que los pastores del pueblo de Dios, los ministros de la palabra, los consagrados y los fieles laicos vivamos el Evangelio con espíritu profético y convicción orante, oremos. Para que no dejemos nunca de dar gracias a Dios por los bienes que diariamente nos concede a nosotros y a la humanidad entera, oremos. Para que cuantos invocan al Señor desde las cárceles, los hospitales, la marginación, experimenten la liberación interior y descubran en el servicio de los cristianos la presencia del Dios que los ama, oremos. Para que la fe en la palabra de Dios guíe nuestros pasos en el servicio y la entrega a los hermanos, oremos. Para que el Señor se manifieste en el corazón de los que hoy morirán y les infunda la paz, el gozo y el consuelo de su vida eterna, oremos. Para que la gracia que recibimos en cada Eucaristía no se frustre en nuestras vidas, sino que dé muchos frutos para el reino, oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, y ya que recompensaste la fe de los discípulos que echaban las redes en nombre de tu Hijo, dándoles una pesca abundante, no desoigas lo que con confianza te hemos suplicado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, queridos hermanos, y hacemos el canto de ofertorio.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Señor Dios nuestro, tú que nos has dado este pan y este vino para reparar nuestras fuerzas, conviértelos para nosotros en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo nuestro Señor, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Dios del universo, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. El Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación, y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu Hijo único, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio vida nueva. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que iba a ser glorificado por ti, Padre Santo,
habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamando su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, por tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús Alfonso, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, a nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora del Pilar, San José, su esposo, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, recemos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro o enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos en Cristo, compartimos un gesto de paz. Queridos hermanos, este es Jesús, el mismo que llamó a Pedro a remar mar adentro y que hoy nos sigue llamando a cada uno de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor, tú que has querido hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera unidos en Cristo que nuestro trabajo sea eficaz para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos en la Santa Eucaristía. Gracias al coro, a la señora Martica. Pueden ir en paz. Dios los bendiga.